Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, el movimiento puritano, su influencia, su ascendencia, ¿verdad? Su contexto. La Biblia estaba en un idioma que los ingleses no podían entender y los reyes no tenían interés en que esa Biblia llegara en un idioma, digámoslo así, convencional, en el idioma inglés. Y precisamente al traducirse la Biblia, esto sacudió Inglaterra. La reina Isabel tembló, ¿verdad? Y se prohibió el que se leyera la Biblia en el idioma inglés, porque la iglesia entendía que solamente ella tenía la potestad o el derecho de enseñar la Biblia y de interpretar la palabra de Dios. Pero cuando las personas leían la Biblia, entonces sabían que lo que se estaba haciendo era contrario a la verdad de Dios, que era una total manipulación de las mentes y de las conciencias. Para aquellos que piensan que la Biblia retrasa la historia de los puritanos y la historia de la Inglaterra, ¿verdad? Déspota, tirana, nos dice que no, que la Biblia emancipa y libera. La Biblia activa la mente, la creatividad, da un sentido de justicia, ¿verdad? Y de resoluciones firmes. Entonces, estas personas comenzaron a leer las Escrituras y a decir, no, no es así. Y estas personas dispusieron su corazón para liberarse y para tener un espacio de libertad, de conciencia, de libertad de culto. Los reyes enseñaban que ellos tenían esa posición por derecho divino, pero cuando leían en la Biblia entendían que no era así. En otras palabras, tenían una razón fuerte para poder reclamar lo que ellos entendían que eran sus derechos. De ahí entonces la persecución. Algunos decidieron emigrar y lo intentaron. Tuvieron que recorrer a pie más de 95 kilómetros para poder tomar una embarcación rentada por un capitán holandés. Fracasaron en más de una ocasión, pero ellos entendían que el fracaso no era el final. Y volvieron otra vez y lo intentaron. Y viajaron a otro lugar para planificar todo lo que iban a hacer en lo relacionado con este recorrido a un lugar desconocido para ellos. John Robinson fue, por así decirlo, el hombre clave en esto, el motivador. Llegaron 100, en el camino murieron algunos, pero cuando llegaron allí, a razón de la hostilidad, de lo hostil del lugar, pues murieron 50. Por ejemplo, en el caso de una pareja, ¿verdad? De dos parejas de matrimonio, murió el hombre por un lado y murió la mujer por el otro lado. Tuvieron que juntarse y formar una familia. Y esa familia comenzó a multiplicarse. Y Dios comenzó a bendecir esta maravillosa iniciativa hasta extenderse, ¿verdad? Y conformar esta nación con un pensamiento de libertades y de hospitalidad, como se dijo en un programa pasado. Porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes y de migrantes, de personas que salen y de personas que son recibidas. Es decir, inmigrantes porque están allí, ¿verdad? Inmigrantes porque salen. Y es extraordinario realmente todo aquello. Pero más que narrar la historia de los puritanos en el sentido de su viaje temerario, porque fue un viaje temerario, lo que queremos destacar es el pensamiento, lo que predominaba. Y permítanos concentrar la atención ahora en un hombre. Este hombre, ya mencionado, es John Knox. Si Calvino influyó en Ginebra, John Knox influenció en Escocia. Pero ¿por qué John Knox? ¿Por qué John Knox? Bueno, porque este hombre se le considera el padre del puritanismo y de alguna forma este movimiento lleva el sello de él.
el carácter de él, sus pensamientos, sus ideas. Claro que hubo otros hombres que influyeron, pero este es reconocido como el principal. ¿Quién fue John Knox? Bueno, primero fue un hombre criado en el catolicismo, eso es lo primero. Es decir, que no nace en un ambiente propiamente calvinista, luterano, protestante, evangélico, como se quiera decir. Era pobre, es decir, que vivió en medio de muchas precariedades. Además de esto, a causa del triunfo de Francia, fue esclavo en una galera francesa y se convirtió aproximadamente en el 1540. Este hombre huyó de María la Sanguinaria, porque era un hombre, digámoslo así, conocedor de las Escrituras, y sabía que no tenía por qué exponer de manera temeraria su vida. De ahí entonces que, dentro del contexto marco de la providencia, Calvino vino a ser su mentor. En otras palabras, estudió bajo las enseñanzas de Juan Calvino. Influyó Calvino en él, pero de manera significativa. Sin embargo, él tenía una mente propia, un pensamiento propio. Calvino lo motiva para que regrese, y regresó. En el 1558 retornó a las Islas Británicas y a Escocia. Fue un hombre muy calumniado. Esta información la suministra precisamente un inglés llamado Martyn Lloyd-Jones, quien destaca a John Knox como uno de los hombres más importantes del movimiento puritano y señala lo que alguien señaló de él, que fue el fundador de este movimiento. Y algo que llama la atención con John Knox es que él no era o no fue como Calvino, es decir, con una mente brillante, con una capacidad intelectual fuera de serie. No, fue un hombre sencillo en ese sentido. Pero dice Martyn Lloyd-Jones, pero un hombre puede ser capaz sin ser literato. Un hombre puede ser capaz sin ser literato. Y Martyn Lloyd-Jones dice por qué. Capaz en cuanto a su capacidad discriminatoria. Y quiero llamar la atención al auditorio que sigue esta serie. ¿Qué es esto de capacidad discriminatoria? Esa capacidad que tenía John Knox. Diferenciar entre cosas que difieren. ¡Wow! Diferenciar entre cosas que difieren. Parece hasta una redundancia. Diferenciar entre cosas que difieren. En otras palabras, lo que dice la Biblia, aprobar lo mejor. Este hombre tenía una energía fuera de serie. La palabra era acción, acción. Porque los hombres que han hecho grandes cosas han sido hombres diligentes y tenaces. Pero era perspicaz. Era perspicaz. De ahí es que tenía o tuvo una influencia poderosa en el marco político en Escocia. Era sabio, significativamente sabio. Pero el hecho de que era sabio no significaba, ni significó, que fuera firme en sus convicciones. En otras palabras, él era un hombre firme en sus convicciones, pero sabio o prudente. Se dice que fue acusado de cobardía, porque huyó varias veces de Escocia. Pero alguien señala que no, sino que más bien el hombre aprendió lo que dijo el Señor. Cuando os persiguen en algún lugar y la vida está en peligro, váyanse a otro lugar. Era auténtico u original. Y señala Lloyd-Jones en la biografía de este hombre, que discrepó con Calvino en cuanto a asuntos relacionados con el gobierno. Es decir, Calvino tendía a dar mucha honra a los reyes y encontraba muy pocas razones para poder protestar con relación a las autoridades. Pero John Knox no lo veía así. Y en ese sentido, pues fue original y se respetó su posición. Pero algo más que resalta Lloyd-Jones, John Knox era un hombre de gran coraje
en palabras nuestras, fue un hombre guapo. Cuando murió, se dijo de él lo siguiente: nunca tuvo temor al rostro del hombre. En otras palabras, era un hombre temeroso de Dios. Habló con autoridad la verdad de Dios. Y por último, además de ser estadista, fue un predicador poderoso y un hombre de profunda oración. María, la reina de los escoceses, dijo que le tenía más miedo a su predicación y a sus oraciones que a un regimiento de soldados. Y esto es bueno destacarlo con John Knox, porque hay personas que piensan que el hombre de Dios tiene que estar enajenado, que tiene que estar distanciado. Además de ser un influyente político en su nación, ¿verdad?, fue un gran predicador en su contexto. La sabiduría nos lleva a nosotros a ubicarnos en qué contexto estamos, pero debemos de ser instrumentos de Dios en nuestra generación y estar dispuestos a pagar el precio. Después de la pausa, nosotros vamos a hablar acerca de los documentos que regularon la vida de los puritanos. Y esos documentos, en otras palabras, esas confesiones, han servido de legado para muchos hoy en día. Y podemos aprovecharnos de la sabiduría de esos documentos históricos y hasta adherirlos a la vida nuestra. Claro, siempre y cuando entendamos que esos documentos no contradicen la verdad verdadera, pero ayudan, como diría un pensador del siglo antepasado, en la controversia. Cuando hay controversia, podemos tomar estas confesiones de fe, sobre todo personas que tienen profundo interés en las verdades de Dios y en saber cómo pensaron los hombres de Dios de la antigüedad. No se pierda, por favor, esta parte que queda del programa relacionado con el sustento, ¿verdad?, doctrinal de este movimiento puritano de gran influencia en los Estados Unidos y en el mundo entero.